Se aportan las trazas de un plano y la proyección O de un punto del mismo, el cual es centro de un cuadrado de lado L, con dos lados formando 30 grados con la traza vertical P'. El cuadrado es base de una pirámide regular de altura h, de la que se pide su representación indicando sus partes vistas y ocultas. Aquí en la parte derecha de la figura tenemos las trazas del plano P y P', tenemos un punto O, que es la proyección horizontal de un punto situado en el plano, y según el enunciado, este punto es el centro de un cuadrado situado en el plano del lado L. Ese sería un dato del problema, igual que la altura h es otro dato del problema. Vamos a poner ahora esos datos, vamos a pasar esta figura aquí a la zona central y vamos a poner la medida de esos datos aquí en la zona derecha de la figura. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser obtener la proyección vertical del centro O del cuadrado. Para ello haremos por este punto una horizontal de plano, o una frontal o una recta genérica. Nosotros lo vamos a hacer mediante una horizontal. De modo que por A o por O haremos una paralela a la traza P y hallaremos la proyección vertical de esa recta con la condición de que esté contenida en el plano. Al llegar a la línea de tierra levantaremos perpendicular a la misma y en su corte con la traza P', que sería este punto, haríamos ahora una paralela a la línea de tierra para tener la proyección vertical de esa horizontal. No habría más que desde O, desde el punto O, hacer una perpendicular aquí y referir sobre la proyección vertical, y ahí tendríamos la proyección O' del punto. Ya tenemos el punto situado en el plano. Ese es el centro del cuadrado, según el enunciado. Una vez hecho eso, vamos a abatir el plano. Como al final vamos a necesitar la traza P', porque observamos que los dos lados del cuadrado forman 30 grados con ella, vamos a coger un punto cualquiera de ella, por ejemplo este mismo que tenemos aquí, y vamos a abatirlo, arrastrarlo en el abatimiento. A ese punto le vamos a llamar XX', se recordará que desde X hacemos una perpendicular a la traza P, y con centro en el vértice de trazas y esta abertura de compás, haremos un arco que vendrá por aquí y cortará a esa perpendicular en el punto X abatido. Eso es lo que hacemos desde X la perpendicular a la traza P, la prolongamos, ahora hacemos centro en el vértice de trazas del plano y con abertura hasta el punto X' haremos este arco. Esto se basa en el hecho de que este segmento está aquí en verdadera magnitud al encontrarse en el vertical de proyección y cuando lo abatamos también. Por tanto, esa medida la vamos a tener en valor real en ambas situaciones. Prolongaremos ese arco hasta cortar a la perpendicular en el punto X mayúscula entre paréntesis, que unido con el vértice de trazas, que es un punto doble de la traza P', determinará la traza P' abatida. Y esa sería, esta línea que estamos dibujando, sería la P' abatida. Nosotros ahora abatiríamos el punto O, arrastraríamos, mejor dicho, el punto O en el abatimiento del plano. Se recordará que esto se puede hacer de dos formas, o bien por O hacer una paralela y una perpendicular a la traza P, llevar en la paralela a la cota, y con centro en donde la perpendicular corta y ese arco y ese radio hacer un arco, o bien auxiliarnos de esta línea horizontal que produce el punto X en su corte con la línea de tierra. Ese punto X hemos obtenido el X abatido y como esta recta es paralela a la traza P, su abatida también lo será. Por tanto, esta segunda opción en este caso es mucho más cómoda para tener ese punto O mayúscula entre paréntesis y aprovechar ya las líneas que teníamos hechas. Bien, una vez hecho eso, vamos a posicionar aquí en la parte izquierda el lado del cuadrado y nos lo vamos a dibujar. Dibujaremos aquí un cuadrado y hallaremos gráficamente la circunferencia circunscrita. Trazaríamos simplemente las diagonales y dibujaríamos esa circunferencia. Y ahora esa circunferencia vamos a trasladarla de modo que este centro venga a parar a esta posición del O abatido. Entonces aquí este sería el camino y aquí tendríamos la circunferencia en el abatimiento. El enunciado nos dice ahora que dos lados del cuadrado forman 30 grados con la traza P'. Significa que en el abatimiento ese ángulo estará en valor real. Eso no quiere decir que dos lados del cuadrado formen 30 grados con el vertical. Son dos lados del cuadrado forman 30 grados con la traza vertical P' en la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues simplemente hacer un giro de esta línea, o sea, hacer una línea que forme 30 grados con P'. Puedo hacer 30 grados por la izquierda o por la derecha. Vamos a hacerlo por la izquierda en este caso, y ahí tenemos una recta que forma 30 grados con la P'. Entonces, dos lados del cuadrado serán paralelos a esta línea. Para obtener dos lados de un cuadrado inscrito en esta circunferencia, que es igual a esta,
con paralelos a esta línea, lo que vamos a hacer es por el centro del cuadrado hacer una paralela. Y esta paralela la tenemos ya trazada y ahora llevaríamos la mitad del lado en cada sentido. Para ello aquí haremos esta perpendicular. Esta perpendicular desde el centro nos determinaría el punto medio del lado y llevaríamos en esta paralela que hemos hecho a la de 30 grados, que ya forma 30 grados lógicamente con la traza P' batida, llevaremos hacia cada lado la mitad del lado del cuadrado. Para ello lo que vamos a hacer va a ser dibujar esta circunferencia que hemos hecho aquí en verde y esta circunferencia trasladarla aquí, de modo que este sería el camino, la tendríamos aquí hecha. Esto nos da este punto y este, que son dos puntos por los que haremos perpendiculares a la recta que formaba 30 grados con la P' abatida. Y entonces determinaremos ahí los puntos vértices del cuadrado. Vemos esa perpendicular y esa otra que estamos haciendo aquí, esta y esta, por estos extremos de este diámetro de esta circunferencia, y tendríamos aquí ya el lado del cuadrado, que ahora, una vez hecho este lado del cuadrado, no hay más que hacer perpendicular aquí y aquí, estas dos perpendiculares, esta, y prolongar esas líneas hasta cortar a la circunferencia, y ahí tenemos ya el cuadrado inscrito, cumpliéndose la condición de que dos lados del cuadrado forman 30 grados con la P'. Es decir, que al haber hecho esta línea a 30 grados con la P' y esta al haberle hecho una paralela, pues se cumple que esta forma 30 grados con esta traza vertical P' batida. Esos valores angulares se obtienen en valor real porque estamos en el abatimiento. Bien, ¿ahora qué nos restaría? Pues desabatir estos cuatro vértices del cuadrado. Ahora vamos a ponerles letras a esos puntos para entender un poco el proceso. Y vamos a eliminar las líneas que hemos dibujado, que son líneas auxiliares, para tener el proceso completo. Entonces vamos a eliminar, si se quiere, todo esto que ya no lo vamos a necesitar. En teoría, en un ejercicio, claro, pues lógicamente, pues eso muchas veces, claro, hay que dejarlo, ¿no? Si se dibuja. Entonces nosotros vamos a eliminar estas líneas que lo que nos hacen es confundir un poquito y darnos un poco más de complejidad en la figura. Incluso podemos quitar esta y este punto X. Y este sería, vamos, para mantener un poco el esquema de los conceptos de lo que hemos usado, ese sería el X' y aquí este arco pues lo vamos a recortar un poquitín hasta aquí. Bien, ya tenemos el cuadrado en esta figura. Ahora vamos a ampliar un poquitín la figura para que se vea un poquitín mejor el proceso que vamos a seguir. Vamos a poner lo primero letras a los cuatro puntos, a los cuatro vértices del cuadrado. Llamamos por tanto a este vértice el A, este sería el B, el siguiente vértice sería el C y el siguiente sería el D. Entonces, los ponemos entre mayúsculas y entre paréntesis, puesto que son puntos abatidos. Ahora lo que hay que hacer es desabatir este cuadrado. Para ello nos vamos a basar en que el O y el O abatido son dos puntos que se corresponden en ese abatimiento. Recordamos siempre que los puntos de la traza P son puntos dobles y por tanto pertenecen a la figura proyectada horizontalmente y a la figura abatida. Lo que vamos a hacer va a ser simplemente unir el punto A con el B mediante una diagonal, perdón, el punto A con el C. Esa diagonal la vamos a prolongar hasta cortar aquí en este punto a la traza P, que va a ser un punto doble, y ese punto, como esta recta pasa por O abatido, la desabatida pasará por O. Luego este punto lo uniremos con O mediante una recta, y esa recta será aquella en la cual se va a encontrar el A desabatido. Para ello haremos una perpendicular desde A, y en esa perpendicular prolongada nos cortaría a la línea anterior en este punto que sería el A desabatido, la A minúscula. Una vez que tenemos este A minúscula, podríamos desde C hacer una perpendicular también a la traza P. Pero a veces es más cómodo hallar el simétrico de A respecto a O, puesto que la simetría se conserva en diédrica. Por eso haremos un arco de centro O y radio OA y hallaremos de esta manera el simétrico de A respecto a esta línea, respecto al centro O. Y entonces ahí tendríamos el punto C, borramos ya, y ahí tenemos el punto C, digamos que sería idéntico al que habríamos obtenido si desde el C mayúscula entre paréntesis, vamos a hacerlo para que se vea si se quiere, desde el C mayúscula entre una perpendicular, esa perpendicular la prolongamos y observamos que terminamos en el mismo punto C. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora va a ser desabatir el punto B. Para ello me voy a auxiliar del A cuyo desabatido conozco, y entonces lo que haré será simplemente prolongar el lado AB hasta cortar
a la traza en este punto. Una vez que tengo ese punto de corte, no tendría más que unirlo con el A. ¿Por qué? Porque la recta AB corta en este punto que es doble. Como este A tiene aquí este desabatido, pues uniendo el desabatido con este que es doble, en esa recta va a estar el B desabatido. Y ahora no hay más que desde el punto B hacer una perpendicular a la traza P y esa línea prolongarla hasta cortar a la línea anterior en este punto que vamos a llamarle B minúscula. Vamos a recortar aquí la línea. Bueno, vamos a ver, el tamaño tan pequeño no nos permite afinar en el proceso. Recortamos aquí. Y este sería el punto que vamos a llamar B minúscula, entre paréntesis, B minúscula, perdón, que sería la proyección horizontal del punto B. Una vez que tenemos ya el lado AB, podemos unir esos dos puntos mediante una recta, un segmento, mejor dicho, para tener ahí esa proyección horizontal. Y ahora, desde el C, podemos hacer una paralela. Es decir, que podemos coger y por el punto C, por la proyección horizontal, dado que el paralelismo se conserva en diédrica. Entonces, este segmento que hemos obtenido aquí, lo podemos copiar aquí a partir de C, hacer una paralela, y tenemos ya aquí, este sería el cuarto vértice D, que sería la proyección horizontal de ese punto. De modo que ahora ya no nos queda más que cerrar estos puntos y tendríamos aquí ya la proyección horizontal de ese cuadrado, que como se ve tiene que quedar como paralelogramo, puesto que el paralelismo ya se sabe que se conserva en diédrica. Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener la proyección vertical de estos cuatro puntos como contenidos en el plano. Obsérvese que esta línea pasa por este punto y por el punto O. Luego su proyección vertical pasará por O' y por la proyección vertical de este punto. Luego no tenemos más que trazar desde la proyección horizontal de este punto que está en la traza una perpendicular, y este punto tiene aquí su proyección vertical. Por tanto, la proyección vertical de esa línea sería esta. No habría más que prolongarla ligeramente para que una vez que tenemos esa prolongación, pues podamos desde el punto A hacer una línea vertical y obtener la proyección vertical de ese punto. Desde A haríamos una perpendicular a la línea de tierra. Esa perpendicular cortaría aquí a esta línea en la proyección vertical A' del punto. Aquí pondríamos la letra correspondiente, esto sería A', y ahí tendríamos ya el primer punto. Una vez que tenemos el A', pues simplemente por el C haríamos una nueva perpendicular a la línea de tierra, y en esa perpendicular tendríamos la proyección vertical de ese punto C. Desde C hacemos perpendicular y en su corte con la línea esta que teníamos de antes, tenemos ya la proyección vertical del punto C. Y eso sería la C'. Nos queda por hallar la proyección del punto D o del punto B. Pues por ejemplo, por el punto B podemos hacer una frontal de plano si se quiere. Vamos a poner una frontal de plano, se recordará que tenía su proyección horizontal paralela a la línea de tierra. Hacemos por B una paralela, prolongamos esa línea hasta cortar a la traza en este punto. Por ese punto de corte haremos una perpendicular a la línea de tierra, y por esa perpendicular haremos una paralela a la traza P'. Y esa sería la proyección vertical de una frontal de plano. Y ahora no hay más que desde el punto B hacer una línea de referencia perpendicular a la línea de tierra para obtener, digamos, esa proyección vertical. Entonces levantaríamos desde B una perpendicular a la línea de tierra, que sería esta que estamos alargando hacia arriba, perpendicularmente a la línea de tierra, y en su corte con la frontal que teníamos antes, que se nos ha borrado por cierto, pues tendremos la proyección vertical. Vamos a copiar de nuevo era por este punto, esta era la frontal, era esta. Y entonces aquí en este punto tendríamos ya la proyección vertical de ese punto B, que le vamos a llamar B', lógicamente. Pondremos el signo de punto
Vamos a poner el punto aquí. Y esa sería la B'. Una vez que tenemos el B', ya no tenemos más que unir A'B' mediante un segmento, B'C' mediante otro, y ahora ya simplemente por paralelas podemos tener que si hacemos una paralela a esta, dado que el paralelismo decíamos que se conserva en diédrica, pues por C' haríamos esta paralela y simplemente ya cerraríamos el cuadrilátero, que es en este caso un paralelogramo, conservando ese paralelismo aquí abajo. De esta manera tenemos ya las proyecciones de un cuadrado con las condiciones del enunciado. Hemos hecho anteriormente, vamos a eliminar las líneas que nos sobran para quedarnos con la parte que nos interesa, para poder hacer la última parte del problema. Nos dice que este cuadrado es base, una vez que hemos conseguido el cuadrado, de una pirámide regular de una altura h, cuyo dato tenemos aquí a la derecha, de la que se pide su representación. Entonces vamos a eliminar una serie de elementos que ahora mismo pues no nos aportan nada y que bueno, pues simplemente nos pueden dar lugar a confusión y nos ayudará mejor para entender el proceso final, que es el que vamos a conseguir. Entonces eliminamos todas estas líneas y vamos a trabajar ahora ya con lo que nos quedaba, que es simplemente el cuadrado. No hace falta, digamos, ningún tipo de líneas de referencia, ni nada. Simplemente con esto tendríamos el cuadrado terminado. Bien, estas son ya las proyecciones de ese cuadrado. Según el enunciado, ese cuadrado es base de una pirámide regular de una cierta altura h, que puede ser 6 o puede ser cualquier valor. Cuando nosotros tenemos una pirámide regular, pues si tenemos el centro de la base, nosotros por ese punto, que es un punto que en este caso equidista de estos 4 puntos, este de aquí sería el D, que no tenemos puesta la letra D', vamos a ponerla. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que haremos será levantar una perpendicular al plano. Y para ello haremos, en esa perpendicular, llevar la altura. Entonces, por O' haremos una perpendicular a la traza vertical y por O una perpendicular a la traza horizontal. Y esas proyecciones de esa perpendicular las vamos a prolongar, tanto una como otra, para tener aquí la recta en la que se va a situar el quinto vértice de esta pirámide, de este poliedro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser considerar un punto cualquiera de la perpendicular que acabamos de trazar y elegimos, por ejemplo, este punto y por ese punto lo referimos a la proyección vertical. Para ello, pues haremos una línea vertical que pase por él y buscaríamos la referencia hasta, digamos, cortar a la proyección vertical de la perpendicular que acabamos de trazar. Entonces levantaríamos por aquí esta línea perpendicular a la línea de tierra y llegaríamos hasta cortar aquí a la proyección vertical. Ese sería un punto cualquiera de la perpendicular. Nosotros ese punto pues le podemos llamar X o en fin, como queramos. Supongamos que le llamamos X' al punto en proyección vertical y X a la proyección horizontal. Ese sería un punto X', que es un punto arbitrario de la perpendicular que hemos trazado. Bien, una vez que tenemos eso, como nosotros lo que queremos es llevar la altura h en la perpendicular esta, pues lo que haremos será hallar la verdadera magnitud del segmento OX, a ver si hubiéramos tenido suerte en que la longitud real de ese segmento OX fuera la altura h que deseamos. Se recordará que para hacer esto lo que hacíamos era hallar la diferencia de cotas entre el punto O y el punto X y vamos a hacer una horizontal por el punto O' y buscaríamos en su prolongación, aquí este sería la diferencia de cotas entre el punto O y el punto X. Y entonces nosotros, esta sería la diferencia de cotas, que nos sale 49. Haríamos ahora por el punto X una perpendicular a esta línea, y en esa perpendicular llevaríamos los 49 que queremos, que corresponde a la diferencia de cotas. Y de esta manera, uniendo este punto con este, generaremos una hipotenusa de un triángulo rectángulo representativa de la distancia real entre el punto O y el punto X.
Esta medida evidentemente no coincide con la medida h. Supongamos que midiéramos este valor, vamos a hacer una, en fin, para verlo simplemente, pues este valor me mide, vamos a ponerlo aquí o en la parte de abajo, me mide 79,3. Pero yo lo que quiero es la medida h. Pues si la medida h, pues por ejemplo la puedo medir aquí, en este caso, pues esa medida h me mide 50. Pues yo ¿qué quiero? Pues quiero, sobre esta línea de verdaderas magnitudes, que mide 79,3, quiero llevar 50 desde este punto. Para ello puedo hacer simplemente una circunferencia de centro en este punto y radio 50. Y de esa manera esa circunferencia me corta aquí, y por este punto haré una perpendicular a la proyección horizontal de la línea que habíamos trazado anteriormente, y este punto que acabo de obtener es ya la proyección vertical del vértice de la pirámide. Entonces, ya digo que en la verdadera magnitud, que es este segmento, llevo la h, que es esta medida, que me ha medido 50, pues la llevo aquí. Por este punto deshago la construcción viniendo hasta aquí, y eso sería la proyección, vamos a llamarle V, al vértice de la pirámide, pues vamos a llamarle V, por ejemplo, que es una letra que parece que se relaciona con la palabra vértice. Ese es el V, y el cuarto vértice y la proyección vertical, pues ahora simplemente desde ese punto subiría verticalmente en una perpendicular a la línea de tierra, y llevaríamos aquí desde el V una perpendicular a la línea de tierra, la prolongaríamos hasta cortar a la perpendicular que habíamos hecho inicialmente. Cortaría en este punto, que le vamos a llamar V'. Y esta es la proyección vertical del quinto vértice de esa pirámide, que es el vértice de la pirámide que está fuera del plano. Y ya tenemos ahí el punto VV'. Y solo nos quedaría unir ese punto con los 4 puntos de la base en proyección vertical y los de la base en proyección horizontal para tener las proyecciones de la solución. Vamos a eliminar, como hemos hecho antes, algunas líneas. De todas formas, repasamos el proceso. Nosotros desde O hemos hecho una perpendicular a... Un momentito, vamos a recortar aquí esto para que no nos moleste. Bien, hemos hecho una perpendicular, recortamos aquí también. Desde el punto O', una perpendicular al plano, que sería esta en proyección vertical y esta en proyección horizontal. A continuación, sobre esa recta hemos cogido un punto X, X' cualquiera, y hemos hallado la verdadera magnitud del segmento OX. Para ello, hemos hallado la diferencia de cotas, que es 49 en este caso, la hemos hecho aquí perpendicular por aquí y hemos llevado esos 49. Hemos formado esta hipotenusa de ese triángulo rectángulo y esta medida representa la distancia real entre el punto O y el punto X. Valor que no coincide con la medida H que quiero yo levantar, que en este caso son 50. Pues haría un arco de centro O y radio 50, me da este punto, y aquí ya tengo los 50 que quería llevar sobre la línea de verdaderas magnitudes. Deshago la construcción haciendo esta perpendicular, saco V y levanto aquí y tengo V'. Y esas son las proyecciones del quinto vértice de la pirámide. Y ahora ya, una vez hecho esto, vamos a limpiar la figura para quedarnos con los elementos que nos interesan, porque lo único que hay que hacer es ya unir V con los vértices de la base. Bien, una vez eliminadas las líneas que nos sobran, el problema queda reducido a unir V y V' con los 4 vértices de la base. O sea que uniríamos V' con A', con B', con C' y con el B'. Y aquí abajo igual, en proyección horizontal, con el C, con el D, con el B y con el A, que queda esto casi confundido. Bien, una vez hecho eso, vamos a ampliar ligeramente la figura aquí, pues para que se vea un poco lo que vamos a explicar a continuación. Nosotros ahora tenemos que ver y hallar lo que serían las partes vistas y ocultas. Vamos a cambiar la intensidad o grosor de estas líneas para que de momento todas las líneas de la pieza tengan el mismo grosor. Y así nos puede ayudar pues a entender bien el proceso. Bien, dicho esto, vamos a recortar esta traza y casi, si quisiéramos, pues podríamos eliminar incluso las trazas del plano que no nos aportan nada. Entonces ahora nosotros lo que tenemos son las proyecciones de una pirámide y queremos hallar sus partes vistas y ocultas. Se recordará que teníamos
tres cositas que tener en cuenta a la hora de hallar las partes vistas y ocultas de una figura poliédrica. Y estas son: que las proyecciones son independientes en lo que respecta a las partes vistas y ocultas. Es decir, que si un segmento en una proyección es visto, en la otra no tiene por qué ser ni visto ni oculto. Será lo que nosotros determinemos mediante el procedimiento que vamos a establecer. Es decir, que son independientes las partes vistas y ocultas de la proyección horizontal y la proyección vertical. A continuación, el contorno aparente es siempre visto en cada proyección. Es decir, el contorno exterior, que es el contorno aparente, pues por ejemplo en esta proyección vertical, todo esto sería visto. Es decir, que si queremos irlo ya marcando con un trazo continuo y un poquitín más grueso, pues sería esto es visto porque pertenece al contorno exterior, visto y visto. Y nos quedan dudas entre esas de ahí. Y en proyección horizontal, pues es visto esto de aquí, lo que corresponde al contorno exterior. En principio, este queda muy cerquita, el B aquí parece que queda ligeramente hacia adentro. Suponemos que eso sería el contorno exterior en ambas proyecciones. Y es visto. Y luego sería, digamos, en proyección vertical, es visto lo de más alejamiento, y en proyección horizontal es visto lo de más cota. Esas serían las propiedades y en proyección, vamos a ponerlo aquí bien, en proyección horizontal es visto lo de más cota. Serían las propiedades que hay que tener en cuenta para hacer las partes vistas y ocultas. Empecemos, por ejemplo, por la proyección vertical. Hemos visto que en proyección vertical, una vez que hemos determinado los contornos aparentes, tenemos aquí estas dudas, ¿no? Observamos un detalle de entrada, que el punto D, cuya D' es esta, tiene su proyección horizontal aquí, D. Es el de menos alejamiento. Luego las aristas que parten, luego es un punto oculto en proyección vertical. Luego las aristas que parten de él son ocultas. Por tanto, simplemente nosotros dibujaríamos con línea oculta las partes estas correspondientes a las aristas que parten del punto D. Es decir, que esto sería oculto, esto sería oculto. Al ser el vértice oculto, las tres que parten de él son ocultas. Y lógicamente, si esas son ocultas, como este es un cruce en el espacio, pues si esas son ocultas, la que vamos a hacer ahora sería vista, puesto que se cruza con ella. No obstante, podríamos haber razonado de otra manera. Haber cogido este punto de cruce de CD y de VB, y decir este punto, por pertenecer a la proyección vertical, vamos a poner aquí, por pertenecer a VB, ese punto, referiría a proyección horizontal sobre VB. Bajaríamos aquí hasta cortar, haríamos una línea de referencia, hasta cortar aquí a VB. Y este punto, entonces, por pertenecer a VB, tiene este alejamiento, desde aquí hasta aquí. Y este punto, por pertenecer a CD, tendría este. Como tiene menos alejamiento por pertenecer a CD, CD sería oculto y la otra sería vista. Y ese sería el proceso de otra forma de obtener que esta arista es vista y esta es oculta. Claro, si esta es oculta, pues ya lo van a ser estas. Y aquí, estas aristas. Hay duda entre VD y CB. Pues hacemos lo mismo. Hacemos desde el punto de corte de las dos proyecciones, es decir, desde este punto, hacemos una línea de referencia y referimos sobre ambos segmentos. Sobre VD, aquí, este sería, alargaríamos, entonces, sobre VD, este punto es la proyección vertical de este por pertenecer a VD. Y luego, por pertenecer a CB, estaría aquí. Como tiene más cota por pertenecer a VD, pues la VD sería vista. Entonces, y la otra oculta, evidentemente, al cruzarse. Y ahora ya esta otra sería oculta. Y evidentemente, como vemos, el punto B es el de menos cota. Luego es un vértice oculto, luego las tres que parten de él serán ocultas. Luego la que va de B a A sería oculta, que aquí casi no se aprecia porque queda casi confundido, pero aquí habría una línea oculta. Y luego desde B a V habría otra oculta. Lo que pasa es que está casi confundida con la anterior. No sé si aquí se ve ampliando esto claramente. La que va de B a A es oculta y la que va de VB es oculta. Y esas serían las partes vistas y ocultas de este ejercicio.